descolonización representó uno de los procesos más trascendentales del siglo XX, marcando el fin de siglos de dominio colonial sobre Asia y África. Este fenómeno no solo implicó la obtención de la independencia política, sino también la necesidad de reconstruir sociedades enteras a partir de las estructuras heredadas de los imperios europeos. La ruptura de los vínculos coloniales trajo consigo una serie de transformaciones profundas que incluyeron desde la redefinición de fronteras hasta cambios sociales, económicos y culturales. En este contexto se explorará cómo este proceso influyó en la configuración actual de estas regiones, haciendo énfasis en su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, propuestos por las Naciones Unidas. Como lo plantea Samir Amin, la descolonización fue más que la independencia política, fue una lucha por la reconfiguración del orden mundial, y comprender sus efectos resulta clave para poder entender los desafíos actuales de los países postcoloniales. Las causas de la descolonización fueron múltiples y convergieron en un contexto histórico particular: el agotamiento económico y moral de las potencias europeas tras la Segunda Guerra Mundial, la presión de los movimientos de liberación nacional y el impulso de organismos internacionales como la ONU al derecho de la autodeterminación crearon las condiciones propicias para que muchas colonias exigieran su independencia. Sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial, esta debilitó a los países potentes coloniales europeas como es el Reino Unido, Francia y los Países Bajos, tanto económicamente como militarmente. No obstante, este proceso no fue pacífico en la mayoría de los casos. Tal como lo expresó Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra, la descolonización es siempre un fenómeno violento, una afirmación que se refleja en episodios como la Guerra de Independencia de Argelia o la sangrienta partición entre India y Pakistán. Estas luchas en muchos casos involucraron diversas potencias y dieron paso a estados que nacieron en medio de conflictos internos. A lo largo de Asia y África, los movimientos de independencia se sucedieron en una cronología significativa que evidencia la magnitud del fenómeno. En 1947, India llegó a lograr su independencia del Reino Unido, marcando un punto de partida crucial en Asia. Ese mismo año, Pakistán llega a independizarse, dando lugar a un conflicto duradero por la región de Cachemira. En 1949, Indonesia logró su independencia de los Países Bajos tras una lucha armada. En 1954, Vietnam derrotó a Francia y se convirtió en un país independiente. En África, Ghana fue el primer país en lograr la independencia del Reino Unido en 1957. A esta le siguieron Nigeria en 1960 y Argelia en 1962, donde esta última llegó a lograr tras una guerra brutal contra Francia. En 1963, Kenia obtuvo su independencia del Reino Unido después del levantamiento de los Mau Mau. Finalmente, en 1975, Mozambique y Angola lograron su independencia de Portugal tras la Revolución de los Claveles. Estos procesos, sin embargo, no siempre vinieron acompañados de estabilidad. La descolonización también trajo consigo la redefinición de fronteras que en muchos casos no respetaron las divisiones culturales, étnicas o religiosas. En África, los límites establecidos por las potencias coloniales durante la Conferencia de Berlín de 1885 ignoraron las realidades locales, lo que alimentó tensiones internas y conflictos prolongados. Muchas veces se produjeron disputas territoriales y conflictos internos que han perdurado hasta la actualidad, como es en el caso de India y Pakistán. Además, la descolonización generó movimientos migratorios masivos. La inseguridad, la pobreza y los conflictos posteriores a la independencia obligaron a millones de personas a desplazarse dentro de sus propios países o hacia el extranjero. Claro ejemplo de ello es la migración de los ciudadanos indios hacia el Reino Unido tras la independencia. En África, los desplazamientos fueron forzados en países como Sudán o Ruanda, modificaron radicalmente el mapa demográfico y social, generando nuevos desafíos en la reconstrucción del tejido social y en la integración de comunidades diversas. A nivel internacional surgieron diásporas que influyeron activamente en la política, económica y cultura de las antiguas metrópolis, dando origen a sociedades cada vez más multiculturales e interconectadas. Hoy en día, los países que emergieron de la colonización enfrentan el desafío de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Entre ellos destacan la erradicación de la pobreza, la igualdad de género y el acceso universal a una educación de calidad. Aunque las condiciones iniciales tras la independencia eran difíciles, algunos estados han logrado avances notables. Claro ejemplo de ello es Ruanda, que han implementado políticas eficaces para mejorar el acceso a la salud y a la educación y a promover la equidad de género.
A pesar de su pasado reciente marcado por el genocidio, sin embargo, muchas naciones postcoloniales siguen arrastrando los efectos estructurales del colonialismo, reflejando en desigualdades profundas, dependencia económica y debilidad institucional. Según un informe de la ONU del 2022, los legados coloniales siguen siendo un obstáculo estructural, pero la cooperación internacional y las políticas inclusivas permiten progresos tangibles hacia un desarrollo sostenible. Es fundamental reconocer que la descolonización no fue un evento puntual, sino una etapa de transición que dejó una huella duradera en las naciones que la vivieron. Transformó fronteras, estructuras sociales y economías, pero sobre todo abrió nuevas posibilidades para el ejercicio de la soberanía y la autodeterminación. No obstante, el proceso de descolonización aún no ha concluido del todo. Los países postcoloniales siguen enfrentando retos derivados de su pasado colonial. Estos desafíos exigen estrategias de resistencia, resiliencia y adaptación frente a un mundo globalizado y en constante cambio. Como señalaba Walter Mignolo, el fin del colonialismo no es el fin de la colonialidad. Esta reflexión nos invita a entender que el verdadero proceso de descolonización continúa hoy en la lucha por la equidad, la justicia y el desarrollo sostenible en un planeta profundamente interconectado.